En este primer libro nos habla sobre analizar la política del comportamiento, las instituciones y la racionalidad. Esto por el autor Kenneth Shipsley. En este primer capítulo mencionado no es una ciencia, pero menciona sobre una ciencia o una política. Este empieza sobre el final de la Segunda Guerra Mundial, donde la ciencia política consistía en que muchas de las anécdotas que se tenían de los moralistas sobre los periódicos y los cafés. En esta época se mencionaba que la disciplina consistía sobre todo en descripciones detalladas de una política contemporánea, o bien de estudios sobre todo históricos de la política y tanto del pasado. Los libros principales sobre este congreso, por un ejemplo era que era tanto un compendio de hechos sobre las prácticas legislativas en vigor como una narrativa que se tenía como de cómo se iban evolucionando a través de este tiempo. Lo mismo se podía mencionar sobre los doctos tomos, eso sobre los partidos políticos, la presidencia, las elecciones, los tribunales, los golpes de interés, las instituciones estatales y municipales. En resumen, estos eran los estudios de casi todas las facetas de la vida política estadounidense. En una de las sistematizaciones de minutas históricas que se daba en el Congreso, era que iban considerándose del por qué se utilizaban las dichas comisiones en las legislaturas, por lo que se contemplaban que existían cuerpos legislativos como una división de trabajo y por qué éstas adoptaban una forma particular que de manera singular abogaban para reformar diversas prácticas con las que no estaban de acuerdo y presentaban esta tensión porque existían estas prácticas. En primer lugar, porque la reforma propuesta tenía que resolver los problemas, incluso porque el nuevo institucional no se vería justo también en ajustes futuros, por lo que incluso revertido se arreglaba a previas reformas. Las democracias modernas tenían la presentación proporcional que tenían tanto partidos políticos, mientras que otros tenían métodos electorales distintos. Un ejemplo eran un sistema de distritos en los que se elegía un candidato por mayoría de votos. Estos tienen menos partidos, lo que se mencionaba que esto se conocía como la ley de Duverger. En parte a los modelos y la teoría son estilizaciones que tienen la intención de asemejarse de manera muy rudimentaria, que es toda citación de un real de un interés. Son versiones extremadamente simplificadas de la realidad. Estos tienen acontecimientos sobre el mundo real, que son conjuntos de características complejas a menudo, que demasiado complicadas como para comprenderlos de manera directa. Dependemos igual de un modelo estilizado que nos brinda intuición, que guía para dar forma a nuestro análisis de acontecimientos. Por otra parte, la parte que exige recurrir a modelos nuevos es cuando todavía son básicos, incluso algunos de los grupos que estudian en la segunda parte adoptan decisiones sobre el voto, al menos en algunas ocasiones, que tal es el caso de las comisiones legislativas y en el Congreso. Pero estos dos otros tipos de grupos funcionan de manera distinta. Por ejemplo, unos agricultores que enfrentan el problema sobre un pantano infestado de mosquitos adyacente a sus respectivas propiedades, se puede decir que cooperar entre sí es deshacerse de la molestia. En esto la interrogante que surge aquí es porque habría que cooperar un agricultor específico. E incluso también si los otros se arreglan para erradicar la población de los mosquitos, entonces el que no coopera también se beneficia. Esto quiere decir que no tiene que pagar ninguno de los costos ni hacer ningún esfuerzo.
y por otra parte los otros no lograrían resolver el problema y solo quienes en este momento no estuvieran cooperando pudieran resolver el problema por sí mismo. Entonces, si el que se anima a cargar con parte del costo, el análisis que se tiene es un poquito más útil de lo que se tiene en la cuestión de este ejemplo, que es que depende de menos de la manera que el grupo adopta algunas decisiones, ya sea que es mediante una votación o mediante algún otro método, que los mecanismos que se tienen a través de estos individuos obtienen los dividendos de cooperación mediante la creación de un grupo como una colectividad. En este segundo capítulo nos habla sobre la elección racional y el modelo de preferencia. En este capítulo se habla sobre analizar la política que se adopta al conocer el enfoque de la elección racional, el cual también puede recibir otras denominaciones como teoría política formal, teoría política positiva y economía política. Por lo tanto, digamos que los hombres y las mujeres son animales sociales y económicos, por lo que aún se puede negar la fuerte influencia de las necesidades que se tienen tanto materiales como económicas en la preferencia del individuo. Las demás fuentes de preferencia solamente importan más como en las que incluyen los valores religiosos, los preceptos morales, las inclinaciones ideológicas, los impulsos altruistas y un compromiso que se tiene con su familia, su clase, su tribu, su clan, su grupo étnico o algún tipo de comunidad. Esto asume que los individuos puedan tener un modelo en el mundo con preferencias que ya sean derivadas en diversas fuentes o de todas ellas. Sin embargo, para las preferencias son uno de los hechos dados en una situación y para estos propósitos de este análisis se suponen que son a corto plazo, que en resumen en las personas las encontramos ocasionalmente de acuerdo con lo que hacen, que se le llama el interés propio. Y bueno, el interés propio lo menciona el autor Indor, que el concepto menciona que la gente acepta sin dificultad algunas personas actúan basadas en su interés propio. Todo el mundo y que todos actuamos basados en nuestros intereses propios en algunas ocasiones. En este momento las preferencias y las prioridades del interno individuo es que la gente no lleva tatuadas sus preferencias, sino enfrente que el investigador las pueda ver. De hecho, en algunas ocasiones las apariencias de las personas pueden ser sutilmente engañosas, lo cual dificulta al investigador hacer predicciones. Y sin embargo, un análisis que se debe comenzar es que las preferencias y los gustos, los valores, no son todo lo que se determina depende del comportamiento racional, sino que en este medio ambiente está lleno de incertidumbre acerca de cómo funcionan las cosas, acerca de las preferencias de los demás, de la información y el control que cuentan con los demás, y acerca de los acontecimientos aleatorios que se pueden suceder. Esto es importante debido a que se expresan las preferencias de las personas, que incluso los individuos tienen preferencias específicas, pero también hay que mencionar que cuentan con un repertorio o una cartera de comportamientos delimitados, que esto puede ser un número delimitado de cosas de las que quieren, cosas como ir al cine antes de un examen final o en vez de estudiar. A menudo esto se puede elegir directamente de lo que quieren o cómo pueden obtener, digamos, obtener la calificación de un examen final, sino que se debe de seleccionar un medio, que esto es de un menú de comportamientos posibles, que si cada instrumento produce de forma directa un resultado claro, entonces la persona racional es sencilla y que simplemente debe elegir el medio que produce el resultado que se prefiere. Sobre los resultados que se puede tener sobre una idea exacta de cómo se atiende el comportamiento es actuar de conformidad
con nuestras preferencias, así como con nuestras creencias, lo que se denomina racionalidad instrumental. Las creencias provienen de una gran variedad de fuentes que no se necesitan saber sus orígenes, sino en aquello que se define el individuo o un mundo dado. De igual manera, estas creencias pueden cambiar a medida que un individuo pueda experimentar en su medio ambiente externo. Hay otra parte que dice que la parte inclinada de una curva de aprendizaje significa encontrarse en una situación que es relativamente nueva, de gran incertidumbre, y que cada nueva vivencia modifica puntos de vista acerca de cómo funcionan estas situaciones. Por lo tanto, también un individuo racional es aquel que combina de manera que es congruente, es decir, que forma creencias sobre el medio ambiente externo con sus preferencias que se tienen respecto a las cosas que se encuentran en el medio ambiente. Por decir, los grupos, las clases sociales, las empresas, las naciones que no tienen propia y por lo tanto no pueden decirse que tengan preferencia o que sostengan creencias por sí mismas, es precisar estas ideas con una motivación de modelo racional de comportamiento político. Por lo tanto, en un punto de vista que se menciona sobre 4 diferentes clases de actores que se distribuyen en lo que les pertenece, por decir, el primero es el consumidor, que la decisión consiste en cómo gasta su capital monetario con el propósito de lograr la máxima satisfacción, es decir, la utilidad que se tiene, como la denominan los economistas. La siguiente son los productores, que por otra parte poseen varios insumos que son productivos y que de igual manera determinan la mejor manera de combinarlos para elevar sus ganancias. El tercero es el presupuesto que se tiene del trabajador y que este consiste en el tiempo. Esto, por lo que no se complican las cosas, se supone que los trabajadores laboran duro por una tasa de salarios fija, que de qué manera deciden cuánto tiempo gastan en el trabajo y que dan determinadamente tanto los salarios totales, que por ende la dote monetaria lo derivan en satisfacciones que se transforman en consumidores, tanto como la cantidad del que sobra para el ocio. También está la parte de los inversionistas, que son proveedores que tienen capital y distribuyen su riqueza con oportunidades de inversiones alternativas y que con la mira puesta está en los rendimientos económicos que se tienen a largo plazo. En este esquema que menciona la lectura, los actores que distribuyen tanto los consumidores, los productores, los trabajadores, los inversionistas, mantienen un ejemplo sobre la economía. Sobre los consumidores, estos buscan maximizar su satisfacción, por lo tanto, los productores buscan maximizar sus rentas y minimizar sus costos. Los trabajadores, estos buscan la división óptima de su tiempo entre el trabajo y el ocio. Y los inversionistas buscan el máximo rendimiento sobre su inversión a largo plazo. Un ejemplo sobre esto es como los políticos electos. Estos, por ejemplo, buscan maximizar los votos para su partido o en la siguiente elección. Tanto para los legisladores buscan la mayor cantidad de proyectos, servicios y además recompensas que puedan distribuir a los electores en sus distintos distritos correspondientes. Y finalmente, para los burócratas buscan maximizar su presupuesto o su poder de acción. El lenguaje de este refleja toda la perspectiva maximizadora. La incertidumbre ambiental y sus creencias mencionan un ejemplo sobre que no simplemente se pueden elegir convertirse en una senadora por Misru, que lo único que puede elegirse es la alternativa de contener
por este escaño una consecuencia que modifica la idea de la racionalidad, diciendo que un individuo racional, de mujer u hombre, elige el instrumento que se cree que producirá el mejor resultado. En esto lo introduje disimuladamente el término creer, que este tiene un énfasis que es preciso acerca de las preferencias que se tiene sobre la declaración de la probabilidad relacionada con la efectividad de una acción específica o un instrumento específico que obtiene diversos resultados. En conclusión, para este segundo capítulo, para todo esto se recapitula que explica tanto los acontecimientos como los fenómenos sociales y políticos, y en segundo utilizan el individuo como nuestro elemento básico explicativo. En tercero, lo que les interesa es pronosticar y explicar antes de escribir y caracterizar a los individuos de manera muy abreviada y saber en qué función están sus preferencias y sus creencias. Tanto como el análisis de los individuos que son racionales, lo que significa que actúen de acuerdo con sus preferencias para obtener los resultados de sus creencias en lo que respecta a la efectividad y la diversidad de acciones que tienen a su disposición. Por lo tanto, las relaciones y las causas y efectos que se tienen entre las acciones y los resultados pueden describir definitivamente lo que es la incertidumbre, las probabilísticas que son de riesgo o la incertidumbre que actúa racionalmente en los resultados de las acciones, ponderando algunas utilidades de resultado de probabilidades de acción y que selecciona la acción que produce la utilidad esperada más alta. Por lo que la elección racional tiene una metodología muy definida por una acción instrumental dirigida hacia un fin, en lo cual el fin es asimismo determinar los valores individuales. Como una conclusión personal sobre mi parte es, en primera, sobre sobre las decisiones que se tienen, es que cada individuo tiene sus preferencias y esa persona va a decidir qué comportamientos tener, depende de la decisión que tomen. Esto va a implicar que afecta a las personas que expresan sus preferencias en cuanto tienen el control de todo esto. También está en la parte que tienen los actores que tienen a lo que les benefician, tanto como los que son los trabajadores, todo eso, tanto como en parte política sobre los burócratas, el sistema político, un presidente y todo eso. Cada persona va a tener una toma de decisiones siempre y cuando a esta persona le beneficie. De igual manera, otro ejemplo es que en las tomas de decisiones, en cuanto se toma una decisión, igual puede ser mediante por los votos. Es decir, las personas que votan en una cierta parte sobre una cosa se derivan más a lo que tienen el aumento de votos a la que no tiene. Se van a la decisión que mayormente a veces las personas hacen, que hay una votación y se van por la que aumenta. De igual manera, para tomar una decisión hay veces que implica tener consecuencias que pueden ser tanto malas como en algunos podría finalmente faltar el valor para hacer lo que debemos hacer y lo que creemos que es mejor para nosotros. El problema es que la propiedad que se tiene como de comparar lo que surge en las situaciones es que no tiene sentido para qué se decide, sino que los objetos no tienen una relación de estas como alternativas y entonces es probable que se escoja la parte que es mejor. Y también instituye tanto una crítica de modelos basados en la racionalidad como de un consejo de uso apropiado. Como criterio final sobre las tomas de decisiones, que finalmente de esto habla esta primer parte sobre las tomas de decisiones, es que regularmente a veces se hace por mayoría de votos
y lo que realmente tienes como a lo mejor en algún otro método, como los mecanismos que se tienen entre la creación de un grupo de colectividad, es decir, que entre un grupo toman una decisión y entonces así es como prefieren tomar sus decisiones. Entonces, en lo personal, yo creo que es como un ejemplo sería el INE cuando son las votaciones y tienes que elegir entre dos cosas y a veces la gente no lo hace por lo que los beneficia, sino por lo que los demás hacen o por quien más vota.